Bueno, entonces, buenos días. Primero que todo, gracias por aceptar la entrevista y por pues hacer parte de este trabajo. Quisiera que primero, antes de empezar la entrevista, me hablaras un poco sobre ti, quién eres, tu cargo, tu ocupación, cuántos años llevas de experiencia y pues un poco brevemente. Hola Lau, pues mi nombre es Berta Liliana Chinchilla Guarín, yo trabajo en la Universidad Javeriana, soy la coordinadora de formación integral. Más o menos llevo 15, 20 años de experiencia, más o menos, ya la verdad hasta la cuenta la perdí. Em, digamos que ahí desde la coordinación me encargo de gestionar lo que es medio universitario para la facultad, desarrollando diferentes programas que tienen que ver con desarrollo de habilidades blandas para estudiantes, para administrativos y para docentes. Listo, muchas gracias. Ahora, para empezar con las preguntas, pues la primera que tengo es para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Bueno, para mí, digamos que de las características de una persona que sepa escuchar, que tenga la capacidad de como integrar diferentes visiones en una sola propuesta, por decirlo así. También una persona que motive como a su equipo a conseguir diferentes logros, ni como que sepa o que tenga claridad de qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, la segunda es, para usted, ¿qué características tiene un mal líder? Pues digamos que sería como, es difícil decir como lo opuesto, pero pues es básicamente eso, como que una persona que no le importe su equipo, que no tenga claridad de qué es lo que quiere, que no escuche, que no se encargue tampoco como de desarrollar a las personas que están a su alrededor, como que simplemente quiera su propio beneficio, por decirlo así, más allá del beneficio que pueda ser, digamos que a modo general o global. Listo. Ya que mencionó estas características, ahora recuerde el mejor líder que haya tenido y mencione las dos experiencias más positivas que recuerde haber tenido con este y pues por qué son estas experiencias. Bueno, digamos que un buen líder que tuve hace ya algunos años atrás, fue una persona que precisamente como que motivó a que sacáramos más proyectos, sacáramos más cosas, em, y como que siempre quería que lo que se estaba haciendo se diera a conocer a mucha más gente y como que pudiéramos cubrir mucha más gente en ese sentido. Em, digamos que de él, como que siempre aprendí como el hecho de que tú puedes hacer muchas más cosas y que puedes como integrar esa visión a toda la universidad en este caso, porque pues fue un líder en la universidad. Em, y como que estar en constante movimiento en cuanto a adaptarse uno a lo que hay, a cambiar, a innovar, a proponer siempre cosas diferentes, ese tipo de cosas. Bueno, ya que recordó el mejor líder, ahora recuerde el peor que haya tenido y mencione también dos experiencias que hayan sido las más negativas que hayan pues tenido con él y explique por qué son estas. Bueno, peor líder, fue uno de mis primeros jefes, y digamos que lo considero de los malos, pues, por lo menos en mi entorno, es porque, solamente quería su propio beneficio, y estaba dispuesto como a pasar por encima de la gente para obtener sus cosas y como quedar bien él. Eh, digamos que de eso también se aprende, ¿no? Entonces, de ahí yo pude aprender que, pues, por más que tú le delegues tus cosas, siempre vas a ser tu responsabilidad y tú no puedes echarle la culpa a tu equipo cuando algo no salga mal.
o no salga como tú querías, porque pues finalmente tú eres el líder de ese equipo y tú deberías asumir como esa responsabilidad. Digamos que eso fue como algo muy puntual que pasó con él, un proyecto no salió como se esperaba, y él en vez de dar la cara, lo que hizo fue echar al agua a todo su equipo de trabajo. Eh, Básicamente como que las experiencias con él fueron en ese sentido, como que prevaleciera su interés y como que él siempre quedara bien ante la luz de todos. Mm. Bueno, gracias. Y ahora, pues ya que recordó el mejor y el peor líder y algunos momentos con ellos, ¿cuál cree que ha sido el rol que ellos han tenido en cuanto a la comunicación y el manejo de conflictos? Y también, pues, explicarlo con algunas situaciones puntuales. Bueno, mm, dijeron, el mal líder, digamos que pues no tenía pues el hecho de que él siempre quisiera quedar bien, como que no daba la información completa, no se comunicaba adecuadamente, como que siempre estaba uno sin saber qué podía llegar a pasar en ese sentido porque no tenía todas las herramientas o todas las cosas importantes para poder hacer el trabajo, ¿no? Entonces, pues como que no, como que la comunicación era muy deficiente en ese sentido. Con el bueno, la comunicación era muy abierta, era muy, digamos, como de decir siempre, era como la invitación a hablar siempre, ¿no? Si algo había mal, pues se solucionaba y siempre era como con ese propósito de construir. En cuanto a conflictos, lo que te mencionaba del malo, digamos como que siempre era sálvese quien pueda. Entonces, pues como que uno ya sabía que si salía algo mal, pues lo que iba a generar era como muchos conflictos al interior del grupo. Entonces, como que ya uno a ese tipo de reacciones. En cuanto al bueno, digamos que la comunicación abierta, pues permitía precisamente que los miembros del equipo como que se hablaran, como que si había un inconveniente, pues se pudiera solucionar, y pues permitía precisamente esa construcción eh, desde la diversidad, ¿no? Y listo. Y ahora, bueno, también recordó y tiene presentes a estos líderes. Entonces, ¿cuál cree que fue No el te rol escucho de al ellos? lado. ¿Ya? Ahora sí, sí es que tengo el internet hoy fatal. No, tranqui. Bueno, ahora retomo, perdón, listo. En los recuerdos que tiene de sus mejores o peores líderes también, ¿cuál ha sido el rol que ellos han tenido como desarrolladores de persona? Y explique también con ejemplos este rol que ha tenido. No, repíteme porque me quedé en cómo se ha desarrollado, pero no te entendí bien ahí. Porfa, repites. Sí, claro. Que en los recuerdos que tiene de sus mejores o peores líderes, ¿cuál ha sido el rol de ellos como desarrolladores de personas? Y también explicar con ejemplos, por favor, en específico. Pues del mal líder, digamos que él, él no desarrollaba precisamente, o sea que como que no estaba eso de por medio, nunca su interés en particular fue que la gente creciera con él. Pero pues de alguna forma eso también me formó a mí en lo que yo no quería. Entonces pues como que mm, digamos que su ausencia de liderazgo en ese sentido fue una enseñanza muy grande para mí en muchas cosas y de él aprendí muchísimo, pero pues precisamente de lo que no quería yo ser o de lo que no quería replicar a otros. Em, del buen líder, precisamente lo que te mencionaba hace un momento, el hecho de que siempre estaba alentando a su equipo a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes,
Eh, digamos que de él hubo algo que me quedó muy claro y es que no hay idea loca, sino que por el contrario, por más loco que sea, pues precisamente de ahí es de donde salen los mayores crecimientos. Entonces, algo que siempre le agradeceré yo a él es como ese incentivo por querer que su gente siempre propusiera, siempre hablara, siempre em, se capacitara, o sea, como que siempre estaba muy pendiente en ese sentido en cuanto a lo profesional, pero también algo que resalto mucho de él es ese tema también a modo de desarrollo personal en cuanto a siempre estaba el incentivo para que tú aprendieras más cosas, como que si se proponía algo, pero dentro del equipo no estaba la persona que tuviera el conocimiento para, pues él se encargaba también de buscar quién podría obtener ese conocimiento y como que facilitaba el hecho de que uno pudiera adquirirlo, pudiera capacitarse o pudiera conocer más y siempre con el propósito de todo lo que tú conozcas, pues ponlo al conocimiento y al servicio de los demás. Entonces esas son como las cosas que de él aprendí. Bueno, muchas gracias. Ya para terminar, entonces con estos recuerdos que tiene también del mejor y el peor líder, ¿cuál fue el rol que ellos tuvieron como desarrolladores de equipos de trabajo? Y expliqué también con algún ejemplo en específico. Del malo, curiosamente, nuestro equipo era bien interesante, éramos muy unidos, pero precisamente el hecho de que él fuera mal líder ocasionaba muchos conflictos al interior. Entonces, pues realmente como que pasó de ser personas que éramos muy compenetradas a personas que terminamos peleando, terminamos haciendo cosas, pues, por lo tanto, digamos que en ese sentido, como que esa capacidad de equipo se perdió. Y con el buen líder, pues creo que es de los equipos que se ha formado bien interesantes, em, interesantes en cuanto a precisamente esa capacidad de en algún momento dado tomar tú el liderazgo, pero también él invitaba a que las personas, pues primero se desarrollaran, pero también invitaba a que trabajaran unidas, a que se comunicaran, a generar también como un espíritu muy de familia. Entonces, pues eso es como lo que más resalto yo ahí en cuanto a ese espacio de generación de equipo, que pues éramos poquitos en esa época y yo creo que también eso facilitó ese espacio, pero sí era mucho el hecho de que pues éramos poquitos, pero sacábamos grandes cosas y digamos que hoy en día conservamos muchas relaciones de las que se formaron en ese momento. Y puedo decir que fue gracias a su liderazgo, ¿no? Y a lo que él hacía en el grupo. Bueno, y estas fueron todas las preguntas, entonces quisiera pues darle las gracias por regalarme un poco de su tiempo para esta entrevista, entonces muchísimas gracias. Vale, Laura, con mucho gusto. Bueno, estamos con Jorge Ruiz. Vamos a empezar con la entrevista. Primero que nada, me gustaría agradecerte por pues ayudarme con esta entrevista, por hacer parte de ella y por compartirme tu conocimiento. Entonces, para empezar, me gustaría que me hables un poco de ti, brevemente quién eres y pues lo que quieras contar. Listo. Bueno, primero que todo, Laura, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Alonso Ruiz. Yo soy economista, hice una especialización en finanzas, luego hice un MBA internacional, trabajo en una corporación financiera como trader desde hace como 17 años, 16 años, y aparte de eso también me gusta dar clase, soy profesor en la Universidad Javeriana de pregrado, posgrado y maestría.
Y ya siempre me ha gustado como el campo de las finanzas y estudiar mucho como todos los temas de ahora, tanto numéricos como no numéricos. Y pues nada, estoy aquí para lo que me necesiten. Tengo Muchas 41 gracias. años y soy de Popayán. Ya. Listo. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, Ajá. que es para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Listo, me parece que un buen líder, con lo que he leído, pero más importante con lo que he visto en la vida profesional, un buen líder tiene que, primero que todo, dar ejemplo de inteligencia emocional y de formación. Esas dos cosas me parecen importantes, que sean buenos en lo que hacen, pero que también tengan inteligencia emocional. ¿A qué me refiero con inteligencia emocional? Con la posibilidad de tomar decisiones en momentos difíciles, con la capacidad de tratar a la gente, ¿sí? Entonces, que no sea solamente una persona que sabe cosas, sino que sabe tratar a la gente. Me parece que eso es lo más importante que tiene que tener un líder. Listo, muchas gracias. Ahora, como segunda pregunta, tengo para usted, ¿qué características tiene un mal líder? Listo, entonces, pues en ese orden de ideas, un mal líder es una persona que simplemente, pongámosle un ejemplo, que se enfoca en los resultados de la empresa, pero que se la lleva mal con su gente alrededor. Entonces ahí, listo, probablemente operativamente y tácticamente cumple con las cosas, pero como persona no está haciendo, no está llevando a su equipo hacia un bienestar total. Entonces, probablemente en ese ejemplo que les acabo de decir, durante un año se puedan cumplir los resultados, listo, se cumplieron, pero hay malestar entre la gente y entre el equipo. Seguramente para el otro año, con ese malestar, no se van a cumplir los resultados, así la gente sea apta para las labores que está haciendo. Entonces, un mal líder es ese, el que no sabe combinar unos buenos resultados con una buena calidad humana. Listo. Bueno, ya que menciono las características de un buen y mal líder, recuerde el mejor líder que haya tenido y mencione dos experiencias más positivas que haya tenido con este y explique su respuesta, por favor. Listo. Bueno, yo creo que el mejor líder que me ha tocado a mí, el mejor líder que me ha tocado, podría yo decir que corresponde a mi primer trabajo, pues cuando empecé a trabajar. No tengo que decir el nombre, pero lo que lo caracterizaba a él era que estaba de primero en cuanto a actitud, pues estaba de primero en todo. Entonces, supongamos que había que hacer un trabajo, entonces él llegaba de primero y se iba de último. Él, a la oficina se iba de último y llegaba de primero. mm, pero también para las cosas lúdicas, por ejemplo, si había una fiesta, él llegaba de primero y se iba de último y la pasaba delicioso, pero al otro día, si tocaba estar de primero en una reunión, ahí estaba. Entonces, para mí fue un ejemplo siempre de entrega a lo que hacía, tanto trabajo como las cosas extras aparte del trabajo. Eso me encantó mucho de él. Por otro lado, era una persona que te podía molestar muchísimo y de hecho muchas veces me hizo trasnochar en la oficina sacándole informes, pero cuando había algún problema, que de pronto había sido un error mío porque yo había empezado a trabajar y tenía muchas dudas, a veces pasaban errores y demás, él siempre estaba de primero ahí sacrificándose para ayudarme. Así él tuviera ese día un asado donde algún primo o algo así, él sacrificaba lo que estaba haciendo para ayudarme a mí y no tenía por qué hacerlo porque eran labores que ya no tenían que ver con él. Pero entonces, esa entrega me llamó muchísimo la atención y siempre, siempre me voy a acordar de eso. Bueno, gracias.
Ahora, recuerde el peor líder que haya tenido y mencione también las experiencias más negativas que haya tenido con este. Listo, el otro, un jefe, un líder que no me ha parecido bueno, digamos que pues me tocó cercano, no fue como tan directo, pero sí hubo un líder que yo vi, el cual siempre se desesperaba mucho y trataba, mejor dicho, cuando había algún error, trataba siempre de buscar el culpable y de hacerlo quedar mal. Entonces, eso no me parece. Siempre, si hay errores, pues se tienen que tratar en privado o en público también, pero de buena forma. Y él hacía como quedar, sentir muy mal a la gente. Entonces, la gente se empezó a aburrir y él se fue, al final él se terminó yendo de donde yo trabajaba, porque eso no era sostenible a largo plazo. Y también cuando le hacían alguna pregunta, como él sabía mucho, entonces, pues sabía probablemente mucho más que la gente que estaba a su alrededor. Entonces cualquier pregunta para él era boba, era básica y no contestaba de buena forma. Entonces, eso uno lo puede pasar una vez, lo puede pasar dos veces, pero a la larga es hartísimo y no va a reflejarse en un buen resultado de la empresa. Nada que hacer. Así es. Bueno, ya que pues recordó el mejor y el peor líder que ha tenido, ¿cuál cree que fue el rol que ellos tuvieron en el manejo de comunicación, manejo de conflictos y comunicación? Y también explicar con ejemplos en específico. Sí, entonces, pues un manejo de la comunicación es, pues más o menos el que acaba de decir, que cuando estaban en situaciones como difíciles, probablemente no había inteligencia emocional, entonces no había forma, mejor dicho, uno no se podía meter con esa persona porque salía descabezado, salía insultado o algo así, entonces no sabía reaccionar ante situaciones malas. Y precisamente, pues ese fue un problema de la comunicación, que era un buen líder era un buen líder, perdón, que en situaciones malas y extremas no comunicaba lo que se debía hacer. Entonces, ese fue un ejemplo de comunicación. ¿Y cuál es el otro ejemplo que dijiste? Un ejemplo de mala comunicación y el otro era un ejemplo de qué? Del rol que ellos tuvieron como la comunicación y el manejo de conflictos. Ah, de conflictos, de conflictos. La otra vez también recuerdo en cuanto a, bueno, ya dije lo del manejo de comunicación, en el manejo de conflictos, pues a mí me toca trabajar en una empresa en la cual toca tomar decisiones muy rápidamente. Y, y pues ustedes se han dado cuenta en mi clase y demás que son muchas cosas de mercado, de cosas de precios, del dólar y que bla, 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 que cambian en el momento. O sea, muchas veces, pues si uno no compró, si uno no vendió, pues de malas, ya perdió la oportunidad. Entonces una vez con él estuvo en desacuerdo con otra persona respecto a algo que tocaba hacer, de esas cosas habituales de la oficina. Y al final se hizo lo que la otra persona hizo y no salieron las cosas. Entonces, como no salieron las cosas, él achacó eso a la otra persona, le achacó los errores y no supo manejar ese conflicto que había ahí en ese momento. Tal vez debió haber aceptado que la otra persona se puede equivocar, haberle dicho de buena forma y no se hizo. O sea que él manejó el conflicto buscando culpables y claramente así no debe ser. Y así fueron muchos los ejemplos, los casos durante muchas veces. Y en cuanto, digamos, a la persona, al buen líder, cómo manejó él la comunicación y los conflictos. Sí, entonces
lo bueno del asunto es que uno también ve las cosas de los buenos líderes. Entonces, por ejemplo, exactamente la misma situación en la cual alguien tomó una mala decisión y pues eso se tradujo en pérdidas y pues claramente nadie quiere perder y demás. Cuando pasó eso, cuando pasa eso, muchas veces un buen líder lo que hace es hablar con la persona y preguntarle con toda la calma posible, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué crees que hubo ese error? Y decirle, bueno, sigue intentando las cosas, pues trata de la próxima vez de pronto no ser más tan impulsivo, trata de hacer las cosas mejor, pregúntame antes, y ahí ya se soluciona el problema y, y la persona que está debajo, pues, del líder, pues va a entender que el líder está aceptando los errores y no va a haber problema para la próxima. Entonces eso es lo que se debe hacer. Comentar las cosas, los errores y decirlo de buena forma. Listo. Ahora, bueno, a partir de eso también, en los recuerdos de sus peores y mejores líderes, ¿cuál fue el rol que ellos tuvieron como desarrolladores de persona? Y también explique con 2 ejemplos en específico. Listo. No, pues en el caso mío, él me formó en gran parte de lo que uno es de manera profesional es por 3 cosas, pienso yo. Por el líder, el jefe como tal, por los compañeros como tal y por lo que le ha pasado a uno, pues independientemente del líder y del compañero y de los compañeros. Entonces, pues debido a eso, me parece que el líder en mí me formó muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo antes, de pronto, al principio, pues cuando uno empieza a trabajar, uno es muy inseguro. Entonces, pues como un niño cuando empieza a caminar, pues si lo alientan a que siga caminando, así se caiga, pues él va a seguir caminando. Pero si con cada caminada y se cae le pegan y lo regañan, pues el niño no va a querer seguir caminando o aprendiendo a leer o lo que sea. Cuando yo entré a la oficina, pues pasaba lo mismo. O sea, yo me equivocaba a veces y me pegaba unas trasnochadas y me angustiaba horrible. Pero si yo no hubiera sentido el apoyo de las personas al formarme y al decirme, no, ven, espérate un tico, ven, yo te enseño tal cosa, pues probablemente no hubiera cogido yo la confianza. Entonces, en esa formación que te digo, el papel pues del líder fue primordial porque él le dio a uno la confianza. Entonces, el papel de un líder en la formación, ¿qué es? Dar confianza, saber que la otra persona se puede equivocar, así como ellos se equivocaron en su momento, 20 años atrás, cuando ellos empezaron a trabajar, también se equivocaron. Entonces, aceptar eso, que las personas se pueden equivocar. Y eso se puede aplicar en mi oficina con mis jefes. Así fue, con esos ejemplos que te digo, así fue. Entonces, una vez me acuerdo que yo tenía que entregar un informe para el otro día a las 7 de la mañana. Y la persona que estaba como la supervisora estaba en vacaciones. Entonces yo no tenía a nadie a quien preguntarle. Y eran las 9 de la noche del día anterior, yo no sabía qué hacer. Te lo juro, no tenía ni idea qué hacer. Yo dije, no, pues me voy a trasnochar aquí, voy a seguir derecho, no sé qué hacer, en verdad no sé. Y empecé a pensar con calma y mi jefe me llamaba y me decía, oye, pero esto es importante, que yo no sé qué. En el fondo no era tan importante, sino que él me quería poner a prueba para ver yo cómo reaccionaba. Al otro día yo me calmé y pues empecé a ver, sumar, y me dieron las cosas bien. Y se lo entregué y me dijo, no, pues buenísimo, muchas gracias. Te quería decir que eso no era tan importante, simplemente quería saber cómo reaccionabas. Y me pareció buenísimo, porque si yo hubiera sabido que no era tan importante, probablemente me hubiera fresqueado. O si en verdad hubiera sido tan importante, pues mi jefe, no sé qué hubiera pasado, pero entonces las cosas pasaron así y así aprendí. Uno aprende así, sufriendo a veces,
No siempre, pues claramente, pero uno sí aprende a veces sufriendo y así es cuando uno se motiva más, a veces, cuando está con la presión ahí de cumplir algo. Repito, no siempre, pero a veces sí es importante eso. Pues si todos los días uno está bajo presión, pues no, pues nada, uno no aguanta. Pero si a veces tiene que haber algo de presión en algunos momentos para uno actuar más rápidamente, pienso yo. Listo. Eso Bueno, es. y ya como última pregunta, tengo en los recuerdos que tiene también con el mejor, pues los mejores y peores líderes, ¿cuál ha sido el rol que ellos han tenido ahora como desarrolladores de equipos de trabajo? Y también explique su respuesta con algunos ejemplos. Sí. Mira, el buen líder y el mal líder en cuanto a equipos de trabajo lo he visto de la siguiente manera. El buen líder, mira que se esforzaba mucho, el líder que les hablo, por mantener la unión del equipo de trabajo. Y él era tan sensato y pues tan realista que sabe, y tú lo sabes, pues que la unión de un equipo no siempre se forma en el trabajo, ¿sí? La unión y la camaradería de un equipo, bien sea en el trabajo o en la universidad, no siempre se logra en la misma clase o en el mismo trabajo. Es necesario lograr espacios afuera para que la gente se conozca. Y él era muy enfático en eso. Él decía, listo, es obligatorio que ustedes vengan a trabajar, pues claramente, de 8 a 12 y de 2 a 6, lo que sea. Pero si mañana voy a hacer un asado en mi casa y también es obligatorio que vayan, ¿sí? Que la gente se tuviera en mente que la parte de unión entre los equipos, entre los integrantes del equipo, es muy importante. Y él se ponía bravo si uno no iba a los asados, porque era una forma que él sabía que era una forma de unir a la gente y si la gente está unida y se tienen puntos en común, yo ya sé que a mi amigo de al lado le gusta el rock, yo qué sé, o las películas de acción, yo no sé, yo ya sé que tengo un punto en común con él, se rompe el hielo y podemos trabajar mejor. A diferencia pues de la persona que era más líder, que no le interesaba que los trabajadores se conocieran. Entonces, pues, por ejemplo, antes había como el concepto en la oficina de hacer un almuerzo de fin de mes. Eso era algo que ya estaba establecido. Y cuando él llegó, pues él como que ponía muchos problemas y decía, no, pero ¿para qué nos vamos a reunir de fin de mes? Eso cuesta mucha plata, más bien trabajemos y que yo no sé qué. Y eso fue algo en contra en cuanto a la formación del equipo de trabajo, porque entonces llegaba una persona nueva y uno la conoce en el trabajo, pero como de afán, ¿sí? En las labores ahí básicas, pero no lo llega a conocer como si lo hubiera conocido si en otro ámbito, pues. Entonces esa es como una diferencia importante entre un buen líder y un mal líder en cuanto a los equipos de trabajo. Listo, muchas gracias. Entonces, te quería agradecer mucho por la oportunidad de pues brindarme este espacio para desarrollar esta entrevista. De verdad es muy valioso pues tu interés y tu actitud. Entonces, muchas gracias. No, pues con muchísimo gusto y pues ya sabes que aquí lo que necesiten. Listo. Buenas tardes, nos encontramos, bueno, vamos a hacer la entrevista para la materia de desarrollo humano. Nos acompaña José, me presento, soy Laura Londoño y pues muchas gracias por ser parte de esta entrevista. Entonces, para empezar, me gustaría que me contaras brevemente sobre ti, tu experiencia y pues un poco. Bueno, Laura, mi nombre es José Luis Triana, yo soy ingeniero civil. Terminé pues a las 6 y
Desde el 2006 pues he venido trabajando más que todo en obras, también en la parte he tenido mucha experiencia en diferentes tipos de construcciones, diferentes tipos de proyectos de alta complejidad. Y hace 3 años, después de haber sido residente de obra, director de obra, hace 3 años, fundé una empresa, montamos una empresa con un amigo de la universidad y nuestra empresa se llama Vega Triana Ingenieros. Somos una empresa que se dedica a hacer consultoría de proyectos civiles y también construcción de los mismos. Eso es lo que estamos haciendo. Listo, muchísimas. Ahorita tenemos proyectos en San Andrés y ya, eso es como estamos hoy. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, voy a empezar con las preguntas que tengo preparadas. La primera es, para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Yo pienso que un buen líder es primero que todo, tiene varias características, pero la primera es que es una persona que tiene que tener la experiencia en lo que está haciendo la gente con la que está trabajando para poderlos guiar y direccionar. También debe ser una persona que tenga un manejo de comunicación que le permita a las personas que están trabajando con él entenderlo claramente. Y para mí, digamos que uno de los aspectos fundamentales que debe tener un líder es que tiene un buen trato con las personas y que los lleva a trabajar con su ejemplo. No es, digamos, un jefe como tal que ordena para que se haga, sino que también él está con su equipo liderándolo, valga la redundancia, para que puedan llegar a obtener los resultados de lo que estén haciendo. Listo. Ahora tengo para usted, ¿qué características tiene, por el contrario, un mal líder? Sí, para mí un mal líder es una persona, primero que todo, que no se hace responsable por su equipo, sino que digamos que cuando se cometen errores es el que se encarga lo que hace es echarle la culpa a las personas que están trabajando con ellos. Yo siempre he pensado una cosa y fue algo que desde siempre yo he utilizado. Tú delegas funciones, más no responsabilidades. Las responsabilidades de tu equipo recaen sobre ti, entonces uno no puede zafarse de esas responsabilidades. Me parece que un mal liderazgo es aquel que no instruye y no enseña, sino que exige y que asimismo no está pendiente de su equipo de trabajo, sino lo que hace es exigir unos resultados sin guiarlos a que ellos puedan llegar a obtenerlos. Y obviamente el tema de la comunicación, un mal líder para mí es una persona que no apoya a su gente, que no, digamos, la respalda y que también en su trato la puede afectar tratando. Listo. Ahora, pues recordando un poco y sin necesidad de mencionar nombres, recuerde al mejor líder que haya tenido y mencione 2 experiencias más positivas que haya tenido con este y pues explique por qué esas experiencias. Bueno, en ese caso, pues afortunadamente puedo trabajar con mucha gente que es muy buena y que me ha ayudado mucho en mi carrera profesional. Podría decirte que la persona, digamos, que más impactó en mí, en mi forma de trabajar, fue mi primer jefe, que era un interventor de proyectos y yo trabajé con él. Y tuve varias experiencias con él, pero una de ellas fue que cuando iniciamos el proyecto, él se sentó conmigo y comenzó a explicarme de la mano de él cómo era que le gustaban las cosas, cómo eran los informes que se tenían que hacer. Me explicó y se sentó conmigo e hicimos pues digamos como el primer acercamiento de todo lo que se tenía que hacer de la mano. O sea, me enseñó con su ejemplo, no me puso a hacerlo y ya, sino se sentó conmigo.
Y otra de las experiencias que tuve con esta persona es que también compartía mucho. Siempre él daba, o sea, daba la oportunidad de compartir, y pues cuando se terminaba el horario laboral, es decir, a mediodía o por la tarde, y él estaba en el proyecto, entonces inmediatamente hacía que la gente parara para que se tomara su descanso, y salíamos a almorzar y compartíamos, y durante esos periodos de almuerzos o de compartir por fuera del trabajo no se tocaban temas laborales, sino más bien como temas personales, y se compartía en otro ambiente como para cambiar totalmente el ambiente de trabajo que se tenía. Perfecto. Y bueno, ahora ya hablando del peor líder, también pues recuerde el mejor peor líder que haya tenido y mencione las experiencias más negativas que haya tenido con este y por qué. Sí, yo tuve un jefe, no era ni siquiera mi jefe directo. Yo trabajaba en una constructora, y esta persona era un gerente de proyectos. Yo dependía de la parte técnica y él era de la parte, digamos, administrativa, no, comercial. Pero esta persona era una persona muy complicada de manejar, y le gustaba mucho que se hicieran las cosas solo como él decía. Entonces, tuve varios conflictos con esta persona. Uno de ellos fue que en un comité no le gustó cómo se estaba haciendo algo, y en lugar de darle un manejo adecuado, comenzó a insultarnos al equipo de obra, a denigrar del equipo de obra, y pues a utilizar palabras totalmente ofensivas contra las personas que estábamos dentro de ese equipo. Eso fue bien complejo, ¿sí? Y con esta misma persona también no respetaba los horarios. En ese caso, digamos, te escribía a las 11, 12 de la noche a solicitarte vainas y cosas así por el estilo, pues que no deberían hacerse. Entonces fue bien complejo. Incluso pues yo de esa empresa en la que estaba salí por causa de esas diferencias que tenía con con esta persona. Mm. Bueno, gracias. Y ahora, en los recuerdos que tiene ya con este mejor y con este peor líder, ¿cuál cree que fue el rol que ellos tuvieron en cuanto a comunicación y manejo de conflictos? Y también explique con algún ejemplo en específico que recuerde. No te entendí bien la pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, claro. Bueno, que ya recordó los dos líderes, el mejor y el peor. Entonces, ¿cuál fue el rol que ellos tuvieron en cuanto a comunicación y manejo de conflictos? Y también explicar con algún ejemplo. Ok, ¿Sí? listo. Bueno, pues obviamente el líder, por decirlo de alguna forma positivo, pues en manejo de conflictos él era una persona muy conciliadora, ¿sí? Y siempre estaba pues pendiente de que el ambiente laboral estuviera bien entre todas las personas que estaban trabajando con él, ¿sí? Y digamos que puntualmente un ejemplo es que nosotros trabajamos todos por fuera de Bogotá, estábamos en un proyecto en Girardot, y él siempre, digamos que nos apoyaba para que nos reuniéramos, para que hiciéramos cosas los que estábamos allá, y así podernos integrar de una forma buena, no solo pues en el ambiente laboral, sino también externo. Eso digamos que fue una experiencia con él, y un ejemplo que tuvimos con él. Y con la otra persona, pues obviamente el tema de estas exigencias, de cómo él las hacía a los diferentes equipos de trabajo, generaba muchos conflictos entre las diferentes áreas de la empresa. Entonces no era una persona que ayudara y optimizara para que tú pudieras tener una buena relación con tus otros compañeros, sino que al contrario fomentaba una competencia mala, y que comenzaran entre las diferentes áreas a echarse la culpa de las cosas que sucedían hasta que se encontraron culpables. Entonces eso era bien complejo con él.
Listo. Y en cuanto, digamos, a la comunicación o al manejo de la comunicación, ¿cómo eran ellos? Bueno, la comunicación con el líder, bueno, pues era muy fluida, se manejaba siempre en muy buenos términos, era una comunicación en ambos sentidos, es decir, esta persona se dejaba hablar, si uno tenía sugerencias las escuchaba, y si digamos él ya por su experiencia pensaba que era algo que no se podía aplicar, te explicaba y te decía por qué no, o sea, era algo, digamos que era muy gratificante por eso, ¿sí? Con el líder negativo sucedía lo contrario, no era una persona que se dejara hablar, sino que simplemente eran instrucciones que iban en un solo sentido y no se podía objetar absolutamente nada. Entonces no había en realidad comunicación, sino eran órdenes que se daban. Listo, muchas gracias. Ahora, bueno, también estos recuerdos con estos dos líderes, ¿cuál fue el rol que ellos tuvieron como desarrolladores de persona? Y también expliqué con dos ejemplos. Bueno, el líder positivo, digamos que desarrolló mucha gente. Yo pues tengo muchos amigos de esa época, incluso gente que ha trabajado con él después y son excelentes profesionales, muy íntegros, que conocen mucho y sobre todo que son profesionales que tratan a la gente con la que trabajan de una manera muy buena. Y la gente es muy contenta de trabajar con estas personas porque la formación, digamos, o el impacto que tuvo esta persona dentro de ellas es que les fomentó esa forma de trabajar. Y el otro, pues, lo que te puedo decir es que la empresa donde trabajaba, todo el mundo terminaba yéndose de esta empresa, pagaban muy bien, pero nadie se aguantaba a esta persona, entonces era una persona muy negativa y que afectaba negativamente a todas las personas que trabajaban con él. Listo. Y bueno, ya como última pregunta, tengo también en estos recuerdos que tiene con el mejor y el peor líder, ¿cuál fue que ellos el rol que ellos tuvieron ahora como desarrolladores de equipo de trabajo? También expliqué con algún ejemplo en específico. Pues sucede lo mismo. Mira, una de las cosas que pasa mucho es que las personas normalmente asumen la forma de trabajar de los primeros jefes que tuvieron. Tengo pues varios amigos que los jefes, digamos que en construcción se ve mucho la forma de tratar a las patadas a la gente porque pues, no sé, es algo como que se evidencia mucho en las obras, como hay trato con personal que no es profesional, entonces todo es a veces los madrazos y con las groserías. Y tengo amigos que han iniciado sus trabajos con este tipo de cosas y digamos que calcan, asumen que esa es la forma como se debe trabajar y continúan trabajando aún hoy después de 20, 30 años de esa forma, ¿sí? Y pues obviamente eso es una afectación hacia sus equipos de trabajo. La, la otra parte pues que implica que tú aprendes a trabajar de una forma diferente, que es buena y que les ha ayudado a generar equipos. Pues por ejemplo ahorita dentro de nuestra empresa nosotros tenemos un equipo muy conformado, que tenemos alrededor de 60 personas ya trabajando y son personas que han venido multiplicando esa forma de trabajar de buena forma y de buenas relaciones interpersonales entre todos. Bueno, y estas fueron todas las preguntas que tenía. De verdad, muchísimas gracias por haber pues compartido esto conmigo y bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias y que estés bien. listo. Buenas tardes, nos encontramos con Wilson González. Me llamo Laura Londoño y voy a hacerte una entrevista para la materia de desarrollo humano. Entonces, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por hacer parte de esta entrevista, por compartir un poco de tu conocimiento y me gustaría que me hablaras un poco de ti, brevemente quién eres, pues tus años de experiencia y todo eso.
Bueno, muchas gracias, Laura. Mi nombre es Wilson González. Yo trabajé toda mi vida laboral, la desempeñé en la industria farmacéutica, más o menos 40 años en la industria farmacéutica. Durante este tiempo, pues me desarrollé en el campo profesional en la industria, empezando desde el área de ventas, el área comercial, en visita médica, luego ascendiendo poco a poco y como gerente de distrito, luego como gerente de producto, gerente de marca, gerente de línea, y luego como director de área y director de marketing. Y los últimos, hasta hace 2 años, los últimos 20 años, con una compañía francesa que se llama Sanofi, donde el cargo que ocupaba era director del área de mercadeo y del área institucional, y donde tenía a cargo mi responsabilidad de más o menos 120 personas, de las cuales era el área de mercadeo, el área de ventas, el área comercial, el área de acceso, y pues tenía pues áreas terapéuticas, diferentes líneas, a cargo del portafolio de la compañía, con una responsabilidad superior a los 100 millones de euros y, como te mencionaba, más de 120 personas a cargo, con sus jefes, subjefes, divisiones, gerentes de ventas, gerentes de mercadeo, gerentes de producto y demás. Actualmente estoy trabajando independiente y bueno, eso es... Listo, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera es, para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Estudié mercadeo No sé si me falla el internet. Ya, ¿Me ¿aló? escuchas? Ya. ¿Nos escuchas? Listo. Sí. ¿Alcanzaste a grabar? No, sí, sí, ahí sigue grabando. Yo voy a cortar esto. después la editas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero entonces podrías decirlo otra vez. Es que la verdad no escuché nada. O sea, Pero listo. ¿de qué no alcanzaste a escuchar? ¿Hasta dónde alcanzaste a escuchar? Desde que te hice la pregunta. Ah, ¿en serio? O sea, ¿volvemos a empezar otra vez? No, desde que dije, bueno, vamos a empezar. Para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Ah, es que esa parte no te la Ah, no, alcanzamos esa parte a no te escuchar. la, O sea, no te la alcanzamos a escuchar. Yo si estaba alcanzaste a dar la dándome. respuesta de la presentación. No, sí. Entonces, de resto sí te escuché todo. Hasta que dijiste que estabas en la parte de mercado dirigiendo a las personas. Que estabas independiente y todo. Perfecto. Y pues mi formación profesional es estudié mercadeo en la Jorge Tadeo Lozano, en fin, ¿listo? Listo, eso sí, se grabó. Bueno, entonces voy a retomar. Entonces, Vuelvo a preguntar, hacer la primera pregunta porque esa parte no te la escuchamos. listo. Entonces voy a hacerlo. Bueno, entonces ya. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera que tengo es, para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Pues cuando trabajábamos con el área farmacéutica, como son multinacionales, son organizaciones globales, es muy importante y se trabaja permanentemente en las habilidades y en las competencias de los líderes. Fundamentalmente, en las que más se trabaja es en las competencias que debe tener un líder, pero adicionalmente en el desarrollo de personas. O sea, básicamente, cuando hablábamos del tema de qué competencias eran las más importantes de un líder,
Una de ellas era desarrollo de personas, era tener la habilidad y la capacidad de desarrollar a su gente y permitir que existiera una continuidad de desarrollo profesional con base en las competencias y las habilidades de cada uno. Entonces, la primera y fundamental es el desarrollo de personas y la habilidad y la capacidad de desarrollar personas, identificando los potenciales de cada uno. Tan profundamente se trabajaba en el tema que se desarrollaron unas matrices de competencias, donde se medía en un eje tanto el qué como el cómo, es decir, cómo se llegaban a los resultados, pero qué eran las habilidades o las competencias que debía tener cada persona. Y cada persona se enmarcaba en esas áreas de oportunidad y se enmarcaba en un cuadrante que permitiera un plan de desarrollo en el siguiente año. Y en el siguiente, es decir, se establecía un plan de desarrollo fundamentalmente sobre las personas que estaban mejor rankeadas. Y se identificaban los high potential. Entonces, en primera instancia, la capacidad de desarrollar personas. Y adicionalmente a eso se trabajaba mucho, digamos que dentro de las habilidades, pues obviamente el pensamiento estratégico, la visión de largo plazo, un líder que sea un líder inspirador. Fundamentalmente era un líder que diera el ejemplo, que reinara, pues, o mejor, que legislara con el ejemplo. Pero ante todo, digamos que inspirara al equipo, que motivara al equipo. Listo. Entonces, bueno, como segunda pregunta, tengo para usted, ¿qué características tiene un mal líder? Pues yo diría que pues caso contrario de lo que estoy diciendo, un mal líder pues no desarrolla personas, un mal líder se comunica muy mal, un mal líder no lidera con el ejemplo, un mal líder no ayuda a crecer a las personas, un mal líder no tiene una visión de largo plazo, no tiene pensamiento estratégico, no promueve la resolución de conflictos, pues básicamente eso. Digamos que no fomenta una cultura organizacional apropiada en el equipo y por consiguiente no desarrolla un equipo. Perfecto. Ahora, bueno, recuerde el mejor líder que haya tenido y mencione las dos experiencias más positivas que recuerde con él y por qué son estas experiencias. Sí, pues a través de mi carrera, pues tuve gente muy buena que me acompañó en el proceso. Y pues precisamente acabo de definir una de las principales características, que lo acompañen a uno en el proceso. Así como yo llegué a ser gerente, cabeza de un área, de cabeza de una compañía de más de 120 personas, yo también fui principiante y también fui una persona que no conocía, pero recuerdo un líder que me acompañó en el proceso, me dijo, mire, usted tiene este potencial, usted puede llegar así, si usted sigue por esta ruta, si usted sigue por el camino. Siempre lo importante es como tener a alguien como le pudiera uno decir, como un ángel guardián, que lo acompañe y le diga a uno, por aquí es y por aquí no es, que lo acompañe y que le dé buenos consejos en el manejo corporativo y una ruta, qué es lo lógico que debe hacer, cuáles son sus experiencias, dónde la persona falló, que puede servir para que mañana uno pues de esa experiencia aprenda y no cometa el mismo error. Entonces yo recuerdo perfectamente un jefe mío que me acompañó en el proceso y por otro lado pues siempre me guió y, y, y le apostó a que yo tenía un buen potencial para seguir creciendo y me acompañó en ese proceso. Listo. Ahora recuerde el peor líder que haya tenido y mencione las experiencias más negativas que haya tenido con él. O con ella mencione su respuesta. ¿Por qué? Sí, pues también igualmente hace parte en el mismo proceso gente que uno respeta,
y otros no tanto. Pues básicamente recuerdo uno en el cual pues yo era consciente que él ocupaba esa posición no por méritos, no porque se ganó su posición, sino más porque era una persona muy hábil corporativamente, con sus jefes y demás, pero no inspiraba, no le creíamos mucho como equipo que era la persona calificada, era más una persona muy dada a fomentar el chisme, el apropiarse de los logros de otros y ponerlos como suyos. En la resolución de conflictos era muy difícil, muy complicado, porque lo que fomentaba era división de equipo y teníamos un término que se emplea, es dividir y reinarás. Entonces, en ese orden de ideas es muy difícil consolidar equipo cuando hay 2 y 3 bandos, y pues entre más dividido sea, pues más se aprovecha el jefe. Entonces, recuerdo ese tipo de jefe que no inspiraba, que promulgaba más bien la división de equipo y que se apropiaba de los logros de los demás para hacerlos como suyos. Es decir, algo que alguien hacía bueno, lo hacía valer como de él. Entonces, pues simple, esa persona duró como jefe 1 año y salió, porque precisamente así como llegó sin méritos, pues sin pena ni gloria igualmente salió, porque pues no tenía las habilidades y las capacidades para manejar el equipo. Al final del ejercicio se le devolvió todo el tema y el equipo mismo lo quemó. Bueno, ya que recordó estos dos líderes, el mejor y el peor, ¿cuál fue el rol que ellos tuvieron en cuanto a comunicación y manejo de conflictos? Y también explique su respuesta con algún ejemplo en específico con una situación. Pues digamos que son los dos casos opuestos, ¿no? Por un lado, un jefe que promueve el desarrollo de personas, el desarrollo de equipo, que identifica potenciales y acompaña en el proceso a esa persona, que fue el caso del primer ejemplo que puse del mejor líder que recuerdo, y lo particularmente conmigo. Y el segundo fue el opuesto, donde por el contrario quería era apropiarse de los logros míos o de otras personas para favorecerse él. Por eso los recuerdo. Yo recuerdo con satisfacción y gratitud a esa persona que me acompañó en el proceso, que identificó los potenciales, que hubo un plan de desarrollo conmigo, un plan de desarrollo de carrera, que le siguió apostando y que me acompañó en el proceso. De hecho, él llegó a ser el director general de Latinoamérica y yo era un segundo al lado de él acompañándolo. Y él me acompañó desde prácticamente que era visitado médico. Y él llegó muy lejos y yo acompañando también en el proceso. Entonces, pues creo que nos ayudamos juntos. Con resultados, a través de resultados y demás, acompañando el proceso, pues él también llegó lejos y yo también. Por el otro lado, con el otro jefe, él salió de la compañía y yo seguí adelante. Y llegué a ocupar 3 o 4 posiciones posteriores más altas que él, estando en ese momento. Entonces, a la posición que él tuvo, quiero decir. Y ahí son los ejemplos perfectos de alguien que se comunica de una manera asertiva, alguien que trabaja en desarrollo de personas, alguien que maneja en equipo, que trabaja en equipo, que construye, de otra persona que no trabaja en equipo, que no construye. Por el contrario, él mismo se quemó y su mismo equipo lo quemó, porque nadie le creía. Entonces, son como los ejemplos opuestos, los cuales yo viví con un buen jefe y con un jefe que a mi criterio no era bueno. Esa persona que no duró en la compañía, yo duré 20 años y más creciendo a múltiples posiciones. Esa persona salió, y no porque yo lo haya, sino el equipo en general, pues se dio cuenta, y la misma organización se dio cuenta que no era la persona calificada ni para resolver equipos, ni para desarrollo de personas, ni visión estratégica, ni manejo de conflictos, ni, en fin, no tenía las habilidades de liderazgo apropiadas para manejar un equipo y manejar personas. Creo que la gran habilidad de cualquier líder es manejar personas. Entender que las personas son totalmente diferentes unas a otras, y que y la habilidad de un líder es rodearse bien. El líder no es el que sabe todo.
El líder no es el que conoce todo, el líder no es el que sabe de sistemas o al 100%, para eso están los ingenieros de sistemas. El líder no es el director de recursos humanos, o el gerente general no es el director de recursos humanos, pero hay un director especializado para recursos humanos. El líder o el gerente general no es el financiero, no es el gerente financiero, no estudió finanzas a lo mejor, pero se rodea de un director financiero apropiado. Lo que quiero decir con esto es que un buen líder sabe rodearse de las personas calificadas. Un excelente director financiero, un excelente director de recursos humanos, un excelente ingeniero de sistemas, un excelente gerente de mercadeo, que hace que construya un equipo calificado y idóneo en el cual le crea, escucha, le cree, escucha, atiende y sobre todo se rodea de gente calificada que le permite tener mejores criterios que él sin conocer a profundidad todos los temas. O sea, es bueno rodearse y conocer, pero no es el experto en toda cada área. Pero la clave también de un buen líder y de un buen gerente es rodearse bien con las personas calificadas. Listo. Bueno, ahora también con el recuerdo de este mejor y peor líder, ¿cuál fue el rol, cuál fue el rol que ellos tuvieron como desarrolladores de persona? Y explique también con algún ejemplo en específico. Digamos que ya lo he dicho, o sea, por lo menos en mi caso particular, bueno, la persona a la cual estoy hablando del mejor líder, pues se llegó a construir con el área de recursos humanos una matriz de desarrollo de personas, así se llamaba exactamente. Y era para identificar los potenciales de desarrollo y las áreas de oportunidad de las diferentes personas. Fíjate que aquí cuando yo digo, siempre nos referíamos a áreas de oportunidad, no fallas, no falencias, sino áreas de oportunidad y planes de desarrollo. Entonces, cada persona estaba identificada de acuerdo a esas áreas de oportunidad. Ejemplo, identificamos que había competencias las cuales eran claves para determinada posición. Por decir algo, alguien de mercadeo tenía que ser alguien con una excelente comunicación, con visión estratégica, con orientación de resultados. Alguien que tenía gente a su cargo tenía que tener la habilidad y la capacidad de desarrollar personas, orientación al resultado, visión de largo plazo, visión estratégica, comunicación de alto impacto, en fin. Tenían diferentes competencias. Entonces cada persona se identificaba dentro de esa matriz. Eso lo construimos con el líder, bueno, con el jefe que te estoy diciendo, asertivo. Y eso nos permitió tener una matriz de desarrollo por cada persona de la organización. Cada una de las 120 personas que yo tenía a mi cargo tenía y hacía parte de esa matriz. Y estaba identificado en un cuadrante, en una matriz, en 9 casillas, donde se identificaba el nivel de potencial y el nivel de asertividad en sus resultados. Y de acuerdo a eso se establecía el plan de acción siguiente. Estos son los ejemplos concretos con un líder nuevo que se puede construir y que escucha. Vamos al caso del líder no tan bueno. En este caso particular, pues esta persona no duró, no fue sostenible en el tiempo, nunca pensó en desarrollar personas. Lo que hacía era apropiarse de los logros de los demás para hacerlos como suyos. Segundo, en resolución de conflictos no resolvía ningún conflicto, por el contrario, era una persona que dividía al equipo y por consiguiente nunca existió un equipo, había 3 equipos. A nivel de competencias como visión de largo plazo, pues nunca la tuvo. Como pensamiento estratégico tampoco, porque nunca pensó en el desarrollo estratégico del equipo. Como comunicación asertiva, pues 0, porque nunca le llegó al equipo. Como inspirador, menos, porque la gente se daba cuenta que se apropiaba de las ideas de otros para hacerlas como suyas. Entonces nunca construyó equipo, pensó más en su bienestar personal en ese momento, de momento particular laborando, pero al fin y al cabo se le devolvió al cabo del año porque pues salió de la organización. Entonces, pues de una persona de estas uno no aprende, uno que aprende lo que no debe hacer. ¿Dónde se equivocó? ¿Qué hizo él que yo no haría como jefe?
Entonces es como mi percepción sobre el tema. Eso me enseñó mucho, me enseñó lo que no debo hacer. Listo. Bueno, yo como última pregunta, tengo también con con este buen y con este mal líder, ¿cuál es el recuerdo que usted tiene en cuanto a al rol al rol que ellos tuvieron como desarrolladores de equipo de trabajo? Y también explique con algún ejemplo. Pues te lo acabé de escribir del rol como desarrolladores de equipo. Yo creo que lo más importante que a mí me enseñó, porque al fin después a mí me tocó aplicar con este grupo de personas en la organización, todo el concepto de las matrices de desarrollo me parecen fundamentales. O sea, si uno tiene identificado, primero que todo, debe identificar las competencias que debe tener cada posición. Un ejemplo, un vendedor, ¿qué competencias debe tener? Por ejemplo, un vendedor debe tener, nosotros identificamos qué competencias debía tener. Por ejemplo, un vendedor debía tener de ser orientado a los resultados. Segundo, debería tener una excelente capacidad de comunicarse con el cliente, con su jefe, en fin. Tercero, debía trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces, identificando, esto es del vendedor. Si era alguien de mercadeo, alguien muy creativo, alguien con visión de largo plazo, con visión estratégica. ¿Por qué? Porque tenía que manejar el producto y visualizarlo a largo plazo. Si alguien tenía gente a cargo, obviamente tenía que trabajar sobre desarrollo de personas, sobre pensamiento estratégico, sobre liderazgo y demás. Entonces, había diferentes competencias que teníamos para cada posición. Entonces, identificar las competencias. Segundo, establecer un plan de acción anual por cada persona como área de oportunidad o plan de desarrollo, bien sea para afianzarse en su posición o para el siguiente paso más adelante para ser jefe. ¿Me explico? No para necesariamente ser jefe, pero corrijo, para avanzar en el siguiente paso de su posición. Por ejemplo, el primer paso era ser visitador médico, el segundo paso era ser gerente de distrito, el tercer paso era ser gerente de producto, el cuarto paso gerente de línea, el quinto gerente de área, el director de unidad y el siguiente era director de país. Entonces la ruta existía, creación de rutas, creación de competencias, identificarlas y ponerlas en una matriz de desarrollo y trabajar conjuntamente sobre un plan con un seguimiento cada 3 meses. Entonces, establecía un plan de desarrollo anual y con un seguimiento cada 3 meses. Básicamente esto lo que nos permitió fue poder desarrollar y a mucha gente que ingresaba, bien sea gente recién egresada de las universidades o gente que llevaba varios años en diferentes posiciones, pero que querían seguir ascendiendo, pero no sabían por dónde. Entonces lo que teníamos era claridad de decirle, mira, tu área de oportunidades es esta, debemos trabajar sobre esto. Si trabajamos sobre esto con un plan de desarrollo, seguramente vas a avanzar al siguiente peldaño. Entonces, identificando esto, que esto se hizo con el jefe bueno, ¿me entiendes? Que al final del ejercicio, pues todo lo compramos dentro del ejercicio a nivel corporativo, pues avanzamos y teníamos un plan de desarrollo con la gente. Con el jefe malo, pues no permitía o no se permite, o con jefes de otras que no tengan la capacidad y la apertura a entender que hay que desarrollar un plan de trabajo y un plan de desarrollo para las personas. ¿Por qué? Porque es que las personas todos somos completamente diferentes, no solamente desde el punto de vista de nuestros conocimientos, competencias, edades, experiencia y demás, sino que tenemos que de alguna manera todos tratar de estandarizar y homologarnos hacia dónde vamos y que exista la ruta. Creo que lo más importante para cualquier empleado que ingresa a una organización es entender que hay una ruta, que hay un camino. Es decir, si yo ingresé como mensajero a esta organización, sé que mañana puedo ser, si estoy trabajando en un banco, cajero, y si mañana puedo ser jefe de área de finanzas o trabajar en el área de contabilidad, pero llegar a ser director general de la oficina. Cuando yo tengo claro esa ruta, cuando una organización me muestra la ruta, me dice trabajemos sobre estas competencias y trabajemos sobre este plan de desarrollo, me está creando una visión de largo plazo dentro de mi carrera. No estoy pensando solamente en llegar y llegué a ocupar mi posición de mensajero y duré 5 años aquí como mensajero, sino voy a decir, tengo una ruta y tengo en 3 años voy a estar en esta posición y en 5 en esta otra y en 7 en esta otra. Esas son las organizaciones que perduran, las cuales trabajan sobre la gente.
principal recurso que tiene una organización son las personas capaces, idóneas, que se preparan y los preparan. Entonces, para mí eso es la clave fundamental de lo que yo aprendí de un buen jefe y aprendí en una organización. De un mal jefe no hubiera aprendido esto. De un mal jefe jamás hubiera aprendido esto. De un mal jefe no tiene claro ni siquiera, sino le da miedo, por el contrario, que su gente lo sobrepase en conocimiento. Le da miedo que alguien sepa o piense o que vaya a pretender siquiera acercarse a su posición. Entonces prefiere no promover gente, prefiere no fomentar desarrollo, prefiere no fomentar que la gente crezca. Es la visión del mal jefe y del buen jefe en cuanto a desarrollo de personas. Y obviamente con resolución de conflictos pues igual, ¿no? Porque pues si la persona no tiene esa capacidad de apertura, pues menos va a tener la habilidad de resolver un conflicto o trabajar en equipo. Listo. Pues esas fueron todas las preguntas que tenía para el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias en serio por hacer parte de esta entrevista, por compartir un poco pues de todo lo que sabes y la información que me regalaste es muy, muy valiosa. Muchas Con gracias. todo gusto, Laura, lo que necesites con gusto. Hasta luego. Bueno, nos encontramos con Julio Barrios y vamos a realizar la entrevista para la materia de desarrollo humano. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Julio por acompañarnos, por compartir un poco su conocimiento. Entonces, me gustaría que me cuentes un poco brevemente sobre ti, tu experiencia, qué has hecho, lo que quieras. Bueno, yo soy Julio Barrios, yo soy manualista. Cuando digo manualista es que no soy artesano, fabrico cosas hechas a mano, accesorios para mujer y bueno, toda mi vida he trabajado en eso. Produzco y comercializo en los mercados de pulgas y en las ferias artesanales y bueno, ahora tratando de hacer un nuevo esquema de negocio con esta situación que acaba de pasar. Listo, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es, para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Yo pienso que las características de un buen líder es primero ser emocionalmente medido para que pues las cosas fluyan bien. Bueno, ponerse en la situación de todos los demás pues para ver el punto de vista de cada uno y asimismo pues llegar a una buena relación. Realmente tener idea. Tener liderazgo, porque para ser líder hay que tener liderazgo y para ser líder también hay que tener, creo que, mucha conciencia. Listo, entonces vamos con la segunda pregunta, que es, para usted, ¿qué características tiene un mal líder? Bueno, pienso que un mal líder, pues, primero, pues, su falta de experiencia, su falta de organización, si es una persona arrogante o soberbia o esto, la brutalidad, porque un líder tiende a ser bruto, pues porque no mide su actuar respecto a los liderados. Y bueno, que sea inconstante, incomprendible, vuelvo y digo arrogante, y bueno, esas cosas que se van por el lado del mal ser humano. Listo, la siguiente pregunta es, recuerde el mejor líder que haya tenido y mencione 2 experiencias más positivas con él y por qué. Bueno, yo pienso que uno nunca llegará a darle todo el pleno. Yo pienso que uno no llegará a darle toda la plena conciencia de liderazgo o de no liderazgo a alguien, pues porque los seres humanos somos así. Pero un buen líder que recuerdo es una persona que quiere hacer concesiones con sus liderados, que quiere llegar a acuerdos, que quiere, buscar ayuda, o sea, también porque el ser líder tampoco significa sabérselas todas, sino también buscar ayuda y, bueno,
siempre creo que yo siempre pienso que no solamente el éxito de un líder, sino de un buen ser humano, es siempre mirar los zapatos del otro y el punto de vista de la mirada del otro. Recuerde ahora el peor líder que haya tenido y mencione 2 experiencias más negativas con él, con esa persona. Bueno, no podría decir que peor líder, pero pues el mal líder es una persona que deja meter sus emociones en ciertas situaciones y más en esa clase de situaciones. Un mal líder es el que piensa que por ser líder todo se la sabe. Y bueno, no, recuerdos así no tengo, pero pues sí, uno en el transcurso de la vida va viendo cosas positivas y cosas negativas de los líderes. Y bueno, un mal líder es indiscutiblemente un ser que no tenga información, que no tenga liderazgo y que no tenga cultura para saber lo que está haciendo. Listo, ya que, bueno, recordó este líder bueno y este líder malo, ¿cuál cree que es el rol que ellos tienen en la comunicación y el manejo de conflictos? Bueno, yo pienso que indiscutiblemente el mal y el buen actuar de los líderes de una u otra forma hacen que el crecimiento de la sociedad sea chévere, porque de todas maneras el mal líder va a hacer que las personas busquen soluciones y el buen líder va a hacer que las personas lo acompañen en la búsqueda de esas soluciones. Y en cuanto al manejo de conflicto, ¿cómo serían estos líderes con el equipo? No entendí. ¿No? Vuelve y repite la pregunta. El rol que ellos tienen en el manejo de conflictos. Entonces, se les presenta algún inconveniente, no se entrega un proyecto a tiempo, no se saca algo que quieren hacer. ¿Cómo ha sido el rol de ellos en este? Bueno, yo pienso que de todas maneras el desarrollo de los conflictos y de las cosas en el líder o en el mal líder o en el buen líder indiscutiblemente van para crecimiento, porque de todas maneras pues sí estamos en una sociedad y la sociedad tiene que aceptar que hay malos líderes y que hay buenos líderes y irnos apañando entre unos y otros. Indiscutiblemente pues es una sociedad dinámica, es una sociedad que tiene que estarse creciendo con lo bueno y con lo malo. Lo estamos viendo ahora con el coronavirus, pues es un momento totalmente difícil para la humanidad que tendrá que ir sorteando, siendo una mala situación. Listo, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el rol que ellos tienen como desarrolladores de personas? O sea, como ayudando a crecer a las personas, que estas personas pues tengan un crecimiento como personal. Bueno, en el caso del mal líder, pues uno dice que es un mal líder, pero un mal líder puesto en las manos de una sociedad reflexiva hace crecer, porque de todas maneras, si tú ves que el líder va por un lugar que no es, va por una opción que no tiene valor, entonces, y si tú eres reflexivo, pues tú vas a ver, esta persona está por donde no es, entonces yo no debo coger por ahí o debo buscar ayuda para que entre esta sociedad salga adelante y aprovechemos el mal comportamiento o la mala decisión de nuestro mal líder. Y del buen líder, pues de eso debemos estar rogando a la sociedad que saque personas estudiadas, instruidas, a la familia que haga seres humanos bonitos, que haga seres humanos comprensivos, que haga seres humanos de sociedad, y esto va a llevar a un buen líder. ¿Qué lleva a un buen líder? A hacer buenos proyectos, a convivir con buenos seres humanos, a que los seres humanos lo admiren, a que los seres humanos aprendan, a que los seres humanos sigan por esos senderos, porque son senderos de crecimiento. Listo. Ya como última pregunta tengo, ¿cuál es el rol de esos líderes, bueno y malo, en el desarrollo de equipos de trabajo con personas? Bueno, del mal líder, es un poquitico difícil, pienso yo, porque un mal líder puede llevar una sociedad o una empresa o pues ya sabemos lo que puede pasar. Pues de todas maneras,
Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de grupo, y pues yo pienso que primero que juzgar al mal líder, tenemos que juzgar sus actuares y pues como estamos en sociedad, mirar a ver cómo o sacamos el mal líder o cómo lo hacemos caer en razón o cómo entre todos juntos con el mal líder buscamos una solución. Y pues el buen líder, pues el buen líder nos va a dar experiencias gratas, el buen líder nos va a dar buenos emprendimientos, el buen líder nos va a dar buenos actuares, el buen líder nos va a dar desarrollo, que es lo que realmente creo que necesitamos en este momento. Bueno, entonces te quería dar las gracias por acompañarme en esta entrevista, gracias por compartir tu conocimiento conmigo y pues es una información muy valiosa, de verdad, gracias. Dale. Ok, bendición para todos. Buenos días, estamos con Daniel Muriel. Voy a hacer una entrevista para la materia de desarrollo humano. Entonces, pues primero que nada, muchas gracias. Me presento, soy Laura Londoño. Gracias, Daniel, por hacer parte de esta entrevista, por darnos un poco de tu tiempo. Y pues para empezar me gustaría que me hables brevemente sobre ti, tu experiencia, a qué te dedicas, quién eres. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Daniel Muriel. Bueno, como tal soy asesor comercial. Soy una persona muy sencilla, dinámica y pues no nada. Bueno, Daniel, entonces vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta que tengo es, para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Un buen líder es la persona aquella que ayuda de pronto como a las personas a guiarlas, a estar con ellas y a enseñarle pues realmente lo que sabe. Bueno, la segunda pregunta es, para usted, ¿qué características tiene un mal líder? Un mal líder es aquella persona que solo sabe mandar y realmente no es para nada pues como tal humilde ni ¿cómo le explico yo? Que no tiene como la capacidad de tomar como las riendas digamos de las personas, de pronto de no saber pues estar con ellas, de guiarlas, sino de solo mandar y no ponerse en los zapatos de los demás. Listo, ya con esas pues dos características de un buen líder y un mal líder, recuerde el mejor líder que haya tenido pues durante su experiencia y mencione alguna experiencia positiva que haya tenido con y pues por qué esta experiencia, algún recuerdo que tenga con este líder. El mejor líder que yo he tenido se llama Jason Barrera, era una persona aquella que estaba con uno, lo guiaba, le daba pues el conocimiento que tenía él sobre las cosas y pues nada, realmente era una persona que daba soluciones y no acababa de dar, pues si había problemas o algo así, realmente él ayudaba a solucionar los inconvenientes como tal y no él solo mandaba, sino también se colocaba en los zapatos de nosotros. Listo, la siguiente pregunta es, ahora recuerde por otro lado el peor líder que haya tenido y también mencione alguna experiencia pues que haya tenido con la más negativa. El peor líder era el gerente comercial de Hewlett Packard, se llama Fabián Torres. Era una persona que realmente era muy poco, era insensible realmente con el personal. Entonces no le interesaba pisotear o pasar por encima de las personas por estar pues el bien.
Listo, ya que recordó el mejor y el peor líder, ahora, ¿cuál cree que fue el rol que ellos tuvieron en cuanto a la comunicación y el manejo de conflictos? Y también, pues, si puede dar algún ejemplo que sustente esta respuesta. Listo. Bueno, voy a repetir. Que en los recuerdos de este mejor y peor líder, ¿cuál fue el rol que ellos tuvieron en la comunicación y el manejo de conflictos? Y también si puedes explicar con algún ejemplo. ¿Sí? Pues con el buen líder era que pues que daba las soluciones, ayudaba a buscar las soluciones para el área de ventas, que éramos un grupo bastante amplio. Entonces él ayudaba pues realmente a dar soluciones si habían inconvenientes, y pues esa persona realmente estaba ahí en todo momento, ¿sí? Entonces como tal, pues él ayudaba muchísimo. Y pues el otro señor, Fabián Torres, ese señor sí no, él sí como tal no, o sea, mire qué hacen y cómo solucionan ustedes mismos los problemas, ¿sí? Pero no daba como una solución para poder llegar a digamos, a una meta, o no ayudaba al personal, digamos, a los que les faltaba un poco, bueno, cosas de esas, pero pues realmente es un poco complejo este señor. Listo. Bueno, la siguiente pregunta es también en base con este buen y mal líder, ¿cuál fue el rol que ellos tuvieron como desarrolladores de personas? Es decir, ayudando a que las personas crecieran, que pues lograran objetivos, todo esto. Y también si puede explicar con algún ejemplo. Pues realmente con el buen líder, con él, nosotros hubieron muchas personas que alcanzaron a sacar su vehículo gracias a él. Pues ya que él pudo meter de ejemplo como la mano para poder generar unos descuentos, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces él sí daba como, o sea, como el apoyo moral y también pues como un apoyo moral y económicamente también, porque él ayudó muchísimas personas pues del dinero de él sacaba para ayudar a asesores. Y pues con el mal líder sí realmente realmente no tengo palabras de él, porque casi no, las reuniones de él eran solo números y números y no más. Bueno, ya como última pregunta, tengo también que cuál fue el rol de estos buen y mal líder como ya desarrolladores de equipo, de trabajo, cómo desarrollaban estos equipos para que se llevaran entre ustedes todos. Bueno, pues como tal las reuniones del buen líder era más hablar del personal, cómo se encontraba, de pronto de escucharlos si tenían problemas, inconvenientes, de estar con ellos, ¿sí? O pues con todos nosotros. Esa persona pues realmente pues él tiene, pues no sé si es que es por la humildad que de pronto tiene él que llegaba a ser como eso, pero es como que se ponía mucho en los zapatos de las personas, de los asesores. Pues él igualmente empezó también como asesor, entonces yo creería que también fue por ese tipo de cosas. La otra persona también empezó como asesor, pero no, la prepotencia de esa persona no llevaba sino a números, no más. No encontrábamos soluciones en el gerente comercial. A cambio el otro no era gerente ni nada, pero era líder del grupo. Y como tal él sí ayuda muchísimo a hacer. O sea, como tal un líder es el que ayuda y brinda sus conocimientos, y no una persona que solo sabe mandar y mandar y no más. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por compartir este conocimiento conmigo. De verdad, gracias por tu tiempo, es muy valioso pues esta entrevista. Listo, gracias.